principio, gracias por venir. En nombre del Frente Peronista Barrial le damos la bienvenida a la querida periodista y compañera Sandra Russo, que nos va a contar algunas cosas de sus libros. Y bueno, le voy a dejar el micrófono a Mercedes, que les va a contar algo de Sandra. ¿Llega? Sí, llega. Dale. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecerle porque las cosas, cuando uno tiene un deseo, siempre digo una idea, solamente con el esfuerzo de todos esto es posible. Así que gracias al Frente Peronista Barrial que organizó, a la CETEP, al Centro de Empleados de Comercio, a MET, a la CGT y bueno, y a los medios que también ayudaron en difundir todo esto, porque sin el esfuerzo de todos esto no es posible. Así que bueno, acá Sandra nos viene a presentar los últimos 3 libros. Lo femenino, un libro de género, Fuerza propia, un libro político, y el último, 22 cuentos cortos y ligeros de narrativa. Yo voy a decir 2 cosas cortitas nada más. Voy a arrancar por el final. De 22 cuentos cortos, hay unas palabras de Sandra que a mí me quedaron del prólogo, que ella dice: se pueden prohibir 1 o 1000 voces, pero no se puede frenar la comunicación. Y creo que hoy, todos acá reunidos, lo estamos demostrando, ¿no? Con respecto a lo femenino, que es un libro que recomiendo muchísimo, que a mí me emocionó mucho, sobre todo un capítulo que habla sobre los bonobos, de unos primates, que yo creo que el futuro va por ahí, el tema de la cooperación, el tema de la empatía, porque hay algunos que son incapaces por ahí de ponerse en el lugar del otro, y me parece que es algo que estamos necesitando para poder salir adelante. Y dejo el último, Fuerza propia, para el final. Dice Sandra: todos podemos tomar la decisión de vivir de acuerdo con nuestras convicciones. Y yo creo que hoy, justo un 27 de octubre, recordando a Néstor, no creo que sea casual, no creo en las casualidades, que Sandra esté hoy acá con nosotros, porque uno me dijo que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, y ella me demostró que no dejó las convicciones ni en la puerta de una redacción, ni de una radio, ni de un canal. Así que bueno, muchas gracias. te abandonamos. ¿Me abandonan? No. Muchas gracias a todos y todas por estar. Es cierto que qué fecha me ha tocado para estar acá, entre compañeros. Ustedes saben, yo estoy en una lista negra desde que asumió Macri, y mi modo de sortearla y de surfearla ha sido precisamente no por la contención de la política superestructural, sino por la contención de muchos compañeros y compañeras que a lo largo y a lo ancho del país me han tirado sogas para poder presentar los libros, para dar clínicas de escritura, que es de lo que vivo y lo que hago desde hace ya 15 años, en paralelo al periodismo. Yo quería empezar a hablarles de estos 3 libros, y son los 3 libros sobre los que estoy pivoteando en estas charlas, porque yo voy a empezar al revés que Mercedes. El último libro político que escribí fue Fuerza propia, y si bien era la historia de una organización que en ese momento estaba siendo muy estigmatizada, la Cámpora, me tomé 3 años para escribir este libro. Es decir, era mucho más que la historia de una organización. Trataba de ser el reflejo de una época, de una subjetividad. Trataba de ver desde dónde había salido esa nueva identidad. Y lo recupero ahora, porque por varios motivos. Uno de ellos es que en su momento, cuando elegí el título, y el otro día Cristina, cuando habló en el Senado, creo que era en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, no recuerdo si fue en ese momento, pero bueno, fue uno de los últimos discursos, y a mí me impresionó mucho, me llamó mucho la atención, lo escuché muy fuertemente,
que decía que en el 2008 el bloque oficialista había implosionado. Es decir, que había salido una ley de la que ella estaba hablando, un decreto que ella no tenía más remedio que firmar, porque así estaba establecido, una vez que tenía apoyo parlamentario, era sobre la hidrovía, y sobre uno de los que están teóricamente ahora arrepentidos, para seguir armando esa causa de las fotos de las fotocopias de los cuadernos, ¿no? Y dijo 2 veces que esa ley había sido aprobada por el Congreso en el 2008 por unanimidad. Y a mí me impresionó, yo la escucho con mucha atención, digamos, la decodifico todo el tiempo, y dijo 2 veces por unanimidad, y era en contra de su voluntad, con lo cual me dio como una perspectiva de la soledad política en la que estaba esa presidenta que había asumido apenas un año antes y ya estaba enfrentando los poderes fácticos como no los había tenido que enfrentar en su momento Néstor, porque a Néstor le tocó otra tarea. Creo que hoy lo recordamos básicamente, bueno, por muchas cosas, ¿no? En principio porque nos dio a muchos, yo tengo unos cuantos años, y nunca había visto a un dirigente político llegar a un nivel de poder como el de la presidencia de la Nación, y generar políticas de Estado tratando de despertar apoyos que no había tenido en las elecciones, porque ese 22% y la renuncia de Menem al balotaje estaba destinada a que ese gobierno durara no más de 3 meses. Entonces era necesaria la inteligencia política y era necesario poner políticas de Estado en marcha que podían salir bien o podían salir mal, pero se anularon las leyes de punto final, comenzó la política de memoria, verdad y justicia. Hoy comentábamos en otro ámbito que esta sociedad no estaba reclamando, no había votado para que hubiera memoria, verdad y justicia. Hubo muchos valores que ahora sentimos como propios, como los del país que queremos, que no estaban siendo reclamados porque cuando vino la crisis del 2001 y cuando después surgió ese verano de los 5 presidentes y después el interinato de Duhalde y después la votación con un tipo que nosotros muchos no conocíamos más a Cristina que a Néstor en aquel momento, era necesario generar apoyo y generar adhesiones con audacia. Y también a mí me llamó la atención en aquel momento, son esos impactos que uno tiene cuando escucha a alguien y por lo menos a mí me pasa que hay algo que, bueno, él lo dijo en su discurso inaugural, ¿no? La comprensión histórica. Que fue un concepto que yo no entendía al principio y después lo fui comprendiendo a medida que fui haciendo mi propia comprensión histórica. Era necesaria la audacia de mostrar que estábamos ante un tipo de dirigente y un tipo de gobierno peronista como nunca habíamos conocido desde el regreso de la democracia. Y esto es lo que analiza este libro. Este libro toma un corte en el 88, en la interna Menem Cafiero, en ese malentendido que hubo, que muchos habían entendido que con Menem iba a llegar o a regresar lo profano del peronismo, y nos encontramos con que había cosas externas a la Argentina que ya habían comenzado a funcionar en esa década y tenía que ver con la infiltración del neoliberalismo en todos los partidos históricos de todos los países del mundo. Y en la Argentina se infiltró tanto en el peronismo como en el radicalismo. Hoy estamos viendo algunas performances lamentables, ¿no?, que se pusieron en juego en la votación del otro día del presupuesto, porque la votación del presupuesto lo que marcaba también era qué actitud íbamos a tener o iba a tener nuestros representantes, porque los que están ahí han sido votados.
y es increíble que tengan el comportamiento político que tienen, habiendo sido mandatados por nosotros, yendo por los que fueron por la lista del Frente para la Victoria. Evidentemente ninguno de ellos fue mandatado para volver al reendeudamiento con el FMI, y sin embargo lo han posibilitado. Sin ese apoyo, Cambiemos no hubiese llegado a este punto. Y en ese punto yo estoy mucho más indignada con los que han llegado ahí con nuestros votos que con los que no tuvimos nada que ver, con los que fue inevitable, con lo que Cambiemos en sí mismo, de lo cual podemos discutir muchas horas, pero el problema está en quienes nosotros votamos y nos han fallado, y nos siguen fallando, y nos van a seguir fallando, porque creo que es una clase dirigente que no se dio cuenta que ya puede todavía estar un tiempo en el escenario político, pero muy rápidamente va a ser reemplazada, porque lo que está ocurriendo es muy grave. Estamos en una fase muy difícil, y en este libro que yo levanto ahora y trato de que se relea desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de la cámpora en sí mismo, que de todas maneras creo que en este nuevo escenario no está ocupando el lugar central que ocupó en los últimos años de gobierno de Cristina, que se ha corrido porque hay otras fuerzas que han empezado a equilibrar, digamos, un paisaje mucho más amplio, mucho más horizontal, donde todo se pueda discutir y dialogar, pero con la seguridad de que hay algo que se llama campo nacional y popular que tenemos que defender a toda costa, porque se nos va todo. Está todo en juego, están nuestras libertades, nuestra patria, están el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, está el territorio, están los recursos naturales, están las reservas en oro que están en Gran Bretaña, están los ilícitos que estamos viendo cometer todos los días, estamos viendo a una asociación ilícita gobernar un país y a los medios concentrados ser vacas que miran pasar el tren, o entretenernos con cosas que sabemos que son cotillón, pero que lo importante no se dice. Entonces, dentro de este libro hay un montón de reflexiones que a mí me interesó mucho desarrollar, que me llevaron mucho tiempo desarrollar y que tenían que ver con qué pasaba durante los 90 con diversos sectores peronistas, que incluso muchos de ellos le habían hecho la campaña a Menem, porque habían creído en la revolución productiva, habían creído en las consignas, ¿no?, del Hospital de Niños, el Sheraton Hotel, el salariazo, que habían creído de buena fe en que eso se iba a dar, y que se encontraron el día del triunfo de Menem con Alzogaray en el palco, y que se fueron a los 2 días, y se fueron a pilotear internamente un tipo de sentimiento político que hasta ahora yo creo que no ha sido lo suficientemente analizado, que era el peronismo como una forma, como un sentimiento. Muchos de ellos cuentan, muchos de los protagonistas, no los de la cámara, sino los anteriores, los más viejos, los que tienen 50, 60 años ahora. Estoy hablando en pampeano, no sé si se dan cuenta, yo me mimetizo inmediatamente. Bueno, fue una década y hay muchos testimonios donde había muchas JP silvestres, donde había mucha gente que cantaba la marcha en secreto en los cumpleaños, porque daba vergüenza que un gobierno peronista decidiera la privatización de aerolíneas, que decidiera el desguace de Somisa, que decidiera todo lo que ahora parece como que es lo más normal dentro de este gobierno, pero que esas políticas fueran llevadas a cabo en los 90 por un gobierno de extracción peronista,
sobre todo a quienes habían venido de historias, de tradiciones peronistas, fue todo un trámite interno muy complejo de sobrellevar. Y cómo en esa década que fomentó la antipolítica, que fomentó el escepticismo, que fomentó el cinismo, que fomentó la subjetividad tipo Pergolini, ¿no? Que no vale la pena jugarse por nada porque nada tiene sentido y total a mí me pagan bien, digamos. Ese individualismo que fue en su momento y durante muchos años tuvo éxito. Y digamos, ya los que veníamos de crecer en dictadura, los que veníamos en mi caso, de trabajar desde los 19 años en medios de contrarrelato, desde una izquierda independiente, con pilares, bueno, en el caso de Página 12, con los pilares muy claros puestos en los derechos humanos, ¿no? En Página, en el 89 ya empezaron a salir los recordatorios de los desaparecidos. Lo cual fue un hecho absolutamente inédito en la prensa argentina. Y siempre es necesario recordar que acá hubo un genocidio y que ni Clarín ni La Nación publicaron una sola línea. Estaba todo dicho lo que eran Clarín y La Nación, porque algo más grosero que eso era imposible de ser tapado, y lo taparon. Lo taparon porque mientras tanto estaban haciendo los negocios de papel prensa. Entonces, yo creo que hay debates que estamos a punto de darlos y que es necesario que los demos con respeto y con tolerancia y con empatía. Y tiene que ver con que yo creo que el kirchnerismo, lo que se llama kirchnerismo, que no sabemos exactamente muy bien qué es, se superpone en muchas partes con el peronismo, tiene otros lugares donde, en la teoría es la teoría del conjunto, hay una parte que se superpone y hay partes que están por afuera. Naturalmente esas partes que están por afuera, con las partes que están por adentro, necesariamente tienen que estar articuladas y empatizadas. Yo personalmente viví un proceso de peronización durante los 12 años de gobiernos kirchneristas. Comprendí mejor la historia argentina, puse en valor lo que fue el primer peronismo, y como me pasó a mí, le pasó a miles de personas que hoy quieren una construcción, evidentemente con el peronismo como motor principal, pero que tiene que estar abierta a otros sectores, porque necesitamos a todos los posibles, porque la maquinaria de la derecha es atroz y no está sola. Tienen articulaciones y ayuda del exterior y lo sabemos todos. Entonces, bueno, más allá de algunas biografías particulares, que a mí me parece que también sirve tener en cuenta, porque si vamos a analizar un poquito qué es el kirchnerismo o a qué le podríamos llamar kirchnerismo, me parece que esto que yo decía, lo primero que hizo Néstor como medida, no lo primero, porque lo primero fue ir a Entre Ríos a solucionar la crisis educativa, que también es un dato muy fuerte para tener en cuenta. Pero en términos de disruptivos, totalmente disruptivos, con lo que venía pasando, pero también con lo que esta sociedad era, él supo leer que había una demanda que estaba callada después de demasiados años de impotencia y de chocar contra las paredes, pero que esa demanda existía y que además gran parte de los desaparecidos eran peronistas, la mayoría. Y cuando puso fin a las leyes de punto final y comenzó esta otra política de derechos humanos que ahora se está desarticulando de nuevo, se está desarmando de nuevo, ahora estamos en la revancha de esta gente, ahí empezó lentamente a generar, aquí hay que poner como en los cines, no, está bien, pasa siempre, empezó a generar
ciertas adhesiones que de todas maneras no se hacían explícitas. El tipo estuvo muy solo. Acá hay muchas organizaciones en este libro, digo, hay muchos representantes de organizaciones que después se hicieron kirchneristas, pero después de la crisis del campo, y la crisis del campo ya estaba Cristina como presidenta. Néstor fue un tipo que terminó la presidencia, creo que fue uno de los presidentes de mandato cumplido con mayor imagen positiva que tuvo este país. Pero de parte de los grupos militantes había mucho recelo, porque había mucho desencanto y porque la gente tenía la piel curtida de tanta traición y de tanto revolcón en la rosca y en lo que se entendía como política. Esa frase que ha quedado, que Mercedes la traía recién, el no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, es algo que uno puede decir y que puede quedar bien, pero creo que hay que pensarlo en función de los costos que se pagan para no abandonar las convicciones, porque los dispositivos de poder están todo el tiempo, de los poderes fácticos, están todo el tiempo presionando para que para que los dirigentes políticos, por lo menos el tipo de dirigente político que hemos tenido hasta ahora, yo creo que necesariamente ese tipo de dirigente político va a ir virando hacia otro tipo de dirigente político que necesita este país, a dirigentes que resistan los carpetazos, a dirigentes un poco más ascéticos, que tengan una vida más parecida a sus representados, ¿no? Que tengan, hemos llegado a un punto donde ni siquiera nos sorprendía ver ver la casa de un dirigente de una organización social que parecía una casas de ricos, cuando los representados peleaban por el plan de comida en los 90. Y me parece que ese tipo de práctica o de manera de entender la política necesariamente tiene que virar porque bueno, el horno no está para bollos, y porque además el neoliberalismo, y esto es lo que me parece importante atar a esta idea, no existe en el mundo ningún partido neoliberal. El neoliberalismo se infiltra, como les decía hace un rato, en los partidos tradicionales, acá, en España, en Francia, en Estados Unidos, en todas partes. Utiliza las estructuras ya armadas para infiltrar ideas, infiltrar cuadros consensuados con los medios concentrados, que son parte del dispositivo neoliberal. No son más medios de comunicación, hace muchos años que ya no tenemos medios de comunicación, son medios de acción psicológica. Nos lavan la cabeza en las pantallas de televisión, no es que nos comuniquen nada. Por eso hay que revisar también el lenguaje y las palabras que usamos, porque no damos cuenta de la realidad cuando decimos medios de comunicación. No nos están comunicando nada más que lo que les resulta a ellos útil para seguir haciendo plata, porque el fin último de toda esta gente es hacer más dinero. Y una de las cosas también que me parece interesante, que quedó un poco capturado en el libro, porque había mucha demonización, porque tampoco la Cámpora hizo demasiado por difundirlo, pero hay un trabajo sobre en las respectivas biografías sobre muchos de los que hoy, o varios de los que hoy son diputados del Frente para la Victoria, de Unidad Ciudadana, pero nos hemos votado por el Frente para la Victoria, pero cuyas vidas están absolutamente atravesadas
por el terrorismo de Estado. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que a eso que no sabemos bien del todo qué es, porque no está acabada la identidad kirchnerista, no está del todo terminada. Para algunos peronismo y kirchnerismo es exactamente lo mismo, para otros no. No tiene, para mí los debates esos no tienen ningún sentido, porque puede ser perfectamente que para alguien sea lo mismo y para otro sea algo distinto. Pero sí me parece que es cuando nos referimos al kirchnerismo estamos hablando de algo un poco más específico, porque tiene un nacimiento concreto, que es el nacimiento después del derrumbe del 2001, en un momento del capitalismo completamente distinto a la década del 50, en un momento del capitalismo en el que ya los patrones no explotan, simplemente no hay trabajo. Y esa es una caracterización totalmente distinta. Eso nos obliga, esa condición material externa, nos obliga a pensar nuestra posición política de otra manera. La fase del capitalismo en la que entramos después de la dictadura es totalmente distinta a la de las décadas pasadas, a la de las décadas históricas, a las del primer peronismo. En ese momento, bueno, yo siempre me acuerdo de la frase de casa al trabajo y del trabajo a casa, ¿no? Bueno, pero todo el mundo tenía trabajo y tenía casa. Y eso, digamos, hoy si Macri dijera, por ejemplo, de casa al trabajo y del trabajo a casa, digamos, no nos asombraríamos porque dice cosas mucho peores todos los días, pero quiero decir, digamos, no tendría ningún sentido de realidad. En ese momento tenía sentido de realidad porque había una clase trabajadora organizada y porque había necesidades básicas cubiertas. Eso dejó de suceder en la década del 90 porque el capitalismo viró y porque empezó la muerte del trabajo. Y si nosotros tuviéramos que hacer una síntesis, hoy lo decía en la radio, pero si tuviéramos que hacer una síntesis, ahí se han trazado muchas veredas antagónicas, ¿no? De cuál es la grieta, de qué implica la grieta, quién está de un lado y quién está del otro. Pero a mí me parece que la manera más simple, más clara, más, incluso más fácil para la articulación nuestra de ver cuál es la grieta, en qué reside la grieta, es que de un lado está el mundo del capital y del otro lado está el mundo del trabajo. Digamos, y sobre eso no tenemos ninguna duda. Y todo lo que podamos hacer o todo lo que podamos construir tiene que ser junto con todos los que no vivimos de rentas y necesitamos trabajar para vivir en un mundo en el que hay continentes enteros que hace tiempo, hace décadas, que han perdido toda idea de lo que implica tener un trabajo. No sabemos nada de África, por ejemplo, tenemos una deuda muy grande informativa con África, pero en los países africanos de donde vienen todos los inmigrantes que vemos que se ahogan en el Mediterráneo, en esos países los empezamos a ver a esos habitantes de Eritrea, de Sudán, de Libia, cuando empiezan a ahogarse en el Mediterráneo, ahí le sacan la foto. Y a veces uno se conmueve con la foto y al día siguiente ya la foto pasó al olvido. Esos son los medios de comunicación. Y esto fue siempre así, no es que sea un invento de ahora. Los medios de comunicación han funcionado siempre de una manera clasista, machista y de derecha, porque el capital es de derecha y porque si uno quería decir o quería expresar otra línea de pensamiento no podía trabajar precisamente en un medio de comunicación grande o con un buen empleo estable. Para tener ese tipo de trabajos en periodismo hubo en todas las épocas que hacer concesiones que muchos nunca estuvimos dispuestos a hacer y por eso siempre hemos tenido trabajo en medios alternativos, en medios pequeños, donde no había papel higiénico, no había café, donde Tony Coleman tenía que, en una época se compró una silla y se la encadenaba al escritorio para tener donde sentarse al día siguiente, porque en Página siempre nos faltaban lugares donde sentarnos.
pero la elección era esa y era trabajar en ese tipo de medios porque era donde se podía, yo siempre decía, lo único que puede hacer un trabajador de prensa, un periodista, es encontrar un lugar donde trabajar que tenga más o menos las mismas restricciones que tu propia conciencia. Es lo máximo que uno puede pedir, pero los dueños de la línea editorial son los dueños del capital. Y yo he tenido ya he llegado a una edad que no voy a decir, pero que es bastante interesante. Y por suerte nunca en mi vida he tenido que firmar una nota con la que no estuviera de acuerdo. Nunca firmé nada que no contuviera mis propias ideas. Y eso no es fácil. Hay que sacrificar un montón de cosas para poder tener esa carga. Bueno, eso por el lado de la política. Después viene este otro que yo quiero mucho, porque este libro comenzó a surgir cuando inmediatamente después del primer Ni Una Menos, y yo siempre estoy pensando en cómo abordar las temáticas actuales o las temáticas que me parecen interesantes desde un lugar que sorprenda al lector, que no sea, yo siempre digo, nunca por la avenida, nunca por la autopista, porque ahí están todos los lugares comunes, ¿no? Lo que uno ya leyó, o lo que uno cree que se le ocurre, pero en realidad lo leyó antes de ayer. Entonces surgió Lo Femenino, que son 5 ensayos cortos y un cuento. Y los 5 ensayos cortos son aproximaciones a lo femenino. En principio lo femenino se llama lo femenino como una provocación muy sutil, porque nadie se da cuenta, pero lo digo. Pero para mí no hay ningún hecho patriarcal más fuerte que el que una mujer diga yo soy femenina, no soy feminista. Eso es lo que hace a esa mujer decir eso, o lo que hace a un hombre decir me gustan las mujeres femeninas pero no las mujeres feministas, como si hubiera alguna tensión contradictoria entre ser femenino, o como si hubiera una sola manera, como si la feminidad pudiese adquirir una sola forma. De hecho, bueno, la cultura, el poder, el statu quo, todo lo mismo de lo que venimos hablando en términos económicos y políticos también tiene que ver son los mismos dispositivos que se aplican sobre la cultura. Y cuando se aplican sobre la cultura, cuando nos hablan, por ejemplo, de la mujer, nos están hablando de una mujer blanca, de una mujer heterosexual, de una mujer con instinto maternal, de una mujer abnegada, de una mujer que dice, sí, deja, no voy yo, me quedo yo. Y a mí me pareció que había que desafiar y que revisar un poco esa noción. A mí me gusta hablar, bueno, no es que me gusta hablar, hablo naturalmente de mujeres en plural. Y así como hablo de mujeres en plural, también me gusta hablar de clases medias en plural. Porque también, esto es una pequeña digresión, pero nos venimos quejando hace 3 años del voto de la clase media. Y bueno, acá somos muchos también los que pertenecemos a alguna clase media y no hemos votado, no hemos tenido ese tipo de voto ni apoyamos lo que supuestamente apoya la clase media, con lo cual hablar en plural siempre habilita una versatilidad y una multiplicidad y una capacidad de pensamiento que también nos flexibiliza el cerebro. Y entonces yo creo que hay muchos tipos de feminidades, muchas maneras distintas de poder ser mujer, muchas maneras distintas de encarnar, y muchos feminismos también. O sea, tampoco hay una sola manera de ser feminista. Los distintos feminismos están en tensión entre ellos también, cotidianamente, en muchas cuestiones. No todos los feminismos apoyan o reivindican a Milagros Sala, como a uno le gustaría, como a una le gustaría. Y para mí esos feminismos están en deuda, tanto con Milagro como con Cristina, porque Cristina ha sido atacada por mujer y hay un liderazgo que a Cristina le ha sido negado por ser mujer. Y porque la misoginia y el machismo están en lugares tan incrustados
que a veces son invisibles de tan incrustados que están tan naturalizados. Todos queremos ir ahora como Llano, porque bueno, lo que pasó, pasó, ahora hay que enfrentar al dragón, pero Moyano decía que no había que ser pollerudo. Y a mí siempre me llamaba la atención esa palabra, ¿no? Porque podía hacerle críticas políticas a Cristina, podía estar empuja con Cristina por un montón de cuestiones que no sé cuáles serían. Pero la palabra pollerudo a mí me sonaba mal porque implicaba que uno no podía dejarse conducir por una mujer. Lo cual es absolutamente absurdo en el mundo que vivimos hoy y después de las pruebas que ha dado esta mujer de enfrentar, y hoy lo podemos ver al monstruo de frente y desnudo. Durante los 2 gobiernos de ella el monstruo estaba disfrazado y agazapado, pero las presiones que tuvo que enfrentar esa presidenta durante 2 mandatos, hoy más o menos nos podemos dar cuenta de la envergadura que tenían y los ovarios que hubo que tener para plantarse y para decir yo voy a seguir dando mi pelea. Si era soberbia, si no recibía a la gente que quería ser recibida, si le dio demasiada cancha libre a la cámpora, sí, todo eso es discutible, pero lo que es indiscutible es que tuvo el coraje y la decisión política de dar las peleas necesarias en una época compleja y que está dispuesta a pagar el costo que muy pocos en este país están dispuestos a pagar, que es con su patrimonio, con su libertad, con la seguridad de sus hijos. Todo eso está a disposición de sus convicciones y eso yo creo que la hace naturalmente y sin que uno haga ningún esfuerzo, la dirigente con más chances de ser quien uno vea que digamos, de alguna manera restaura el sistema de representación política en la Argentina. Una de las cosas que tiene el neoliberalismo, me estoy volviendo a la política, dejé lo femenino, me estoy volviendo a la política. Pero una de las cosas que hace el neoliberalismo en general en todo el mundo es hacerle creer a esa otra clase media, a esa clase media que es una parte de la clase media y que lamentablemente tiene una especie de caballo de Troya adentro, como la mujer. Cuando uno habla de la mujer ya hablamos de lo que queremos decir. Cuando uno habla de la clase media, lo que está queriendo decir, porque ha sido tallado, ha sido esculpido, tiene una historia, una historiografía, tiene un momento de nacimiento. Hubo un momento en el siglo XX en el que las oligarquías decidieron generar una clase media que fuera un colchón entre los sectores populares y las oligarquías. Y eso se llamó clase media, y entonces hicieron una división del trabajo que hizo que durante mucho tiempo, y al día de hoy, mucha gente, incluso muchos gremios, muchos integrantes de diversos gremios crean o tengan en la cabeza una idea confusa y equivocada de que trabajadores son los que ponen el cuerpo y no los que ponen la cabeza. Hubo mucha confusión en muchos docentes, mucha confusión en muchos bancarios, mucha confusión en muchos trabajadores que porque no sudan o porque no ponen el cuerpo para el trabajo creen que tienen más que ver con, no sé con quién, no voy a decir con quién, pero que no están involucrados o que no están, o que su suerte no está ligada a la clase trabajadora. Y naturalmente que sí, y lo estamos viendo con creces, porque han elegido a los gremios docentes para destruirlos y porque dentro de este proyecto global la educación pública debe ser desarticulada para que la tome Cris Morena y los neopentecostales. Bueno, ojalá fuera un chiste.
pero quieren una educación a distancia, una educación religiosa, pero en términos fachos, una educación estúpida para los chicos de mayores recursos, quieren un pueblo imbecilizado, porque es de la única manera que pueden destruir el tejido social que se reconstituyó en estos últimos 12 años, que se había deshecho en los 90 y se reconstituyó con mucha fuerza en estos últimos 12 años. Volviendo a lo femenino, bueno, ahí hay una historia sobre la locura de mi madre que yo la he tomado como una historia cultural, no como una historia personal, y donde hablo de la abnegación que se nos pide a las mujeres y nunca se les ha pedido a los varones. Es como si la cultura nos dijera a las mujeres, bueno, yo dejo mis convicciones en la puerta de mi casa de casada. Digamos, una especie de analogía por el estilo. Dejo mi deseo colgado en la puerta de mi casa de casada. Y yo creo que es un rasgo que no es propio de lo femenino, es un rasgo cultural implantado en lo femenino. Después hay, bueno, otro de los ensayos que más han sido comentados, y voy a hacer vuelo rasante porque si no voy a terminar más, pero hay un capítulo sobre primatología y sobre los bonobos. Acá hay una productora, se llama Bonobo Producciones, una productora pampeana inspirada en ese ensayo. Y los bonobos, yo no sé si ustedes saben, pero nosotros tenemos el 98% del ADN compartido con los chimpancés y los orangutanes y los bonobos. Con los gorilas no. Pero de verdad. No, de verdad. Científicamente con los gorilas no tenemos, con esos primates no tenemos combinatoria de ADN en ese porcentaje tan alto. Con los gorilas, con los chimpancés, con los orangutanes y con los bonobos sí. Hay un 98% somos muy parecidos. Y los bonobos fueron descubiertos hace poco más de un siglo y medio, muy poco o menos de un siglo y medio. Primero se pensó que eran chimpancés pigmeos, y después se descubrió que eran una especie en sí misma, más pequeña que los chimpancés. No conocen el infanticidio, no conocen el derramamiento de sangre, no conocen las violaciones, viven una vida, siempre digo, ahí donde los chimpancés van y hacen una guerra, los bonobos van y hacen una orgía, porque el sexo es el distensor social de la vida en común de los bonobos, que son machos y hembras, son bisexuales. En YouTube hay muchos videitos muy divertidos de bonobos. Y la verdad que viven esto son descripciones de primatólogos de diversas universidades con las que yo trabajé, pero ¿por qué trabajé con eso? En un libro que se llama Lo Femenino, porque hay una mirada sobre las hembras bonobas que a mí me pareció fascinante cuando la leí. Las hembras, digamos, en las comunidades bonobos no existe la relación madre e hija, que en los humanos es la más compleja, ¿no? Porque las hembras juveniles se van a otras comunidades y la comunidad recibe a hembras juveniles de otra, se van rotando. Entonces quedan en esa comunidad solamente las madres con los varones, y los alfas bonobos son nenes de mamá durante toda su vida. Y entonces las que manejan la política son las madres, son las alianzas de hembras. Y por eso, gran parte de eso es el motivo por el que las hembras detienen las peleas antes de que los machos lleguen a la sangre. Con lo cual, a mí me pareció que era un dato interesante. Es más, hay una anécdota que, bueno, la voy a contar porque es divertida, pero este libro, yo tengo una foto del Papa con este libro en la mano, que se lo llevó Parrilli de regalo. Parrilli no lo había leído. Entonces, cuando yo me lo encuentro,
en una oportunidad, que por supuesto le agradecí. Imagínense para mí el honor que era que el libro llegara al Papa, que el Papa le dijo, ay, justo estoy trabajando en una cosa de género. Entonces cuando lo vi a Parrille le dije, pero vos sabés que en el capítulo que yo trabajo con el Papa en el capítulo de los monos. Y me mira aterrorizado y me dice, ¿pero bien o mal? Y no, trabajé muy bien, porque yo tomé en el capítulo, en el ensayo de los bonobos, en esas cruzas de esas costuras de las que hablaba ayer en la clínica, tomé el discurso que dio el Papa en Cuba, que Clarín tituló El Papa habló contra las ideologías. Por supuesto que no, era otra mentira más, no había hablado en contra de las ideologías, pero sí había dicho que hay algo que tiene que ver con la preocupación por el otro, con la necesidad de aliviarle el dolor al otro, de trabajar y de accionar para aliviar al otro de la pesadumbre, del dolor, que está en nuestros genes, que lo traemos como especie, y que yo creo que no solo es prepolítico, también es preideológico, tiene que ver con nuestra condición humana. Solo se trata de liberar esa parte, y también eso explica mucho o mejor dicho, también eso se puede asociar, yo no lo logré asociar porque lo pensé después, pero hay algo que tiene que ver con la estirpe de Caín y la estirpe de Abel. El otro día fui a ver por cuarta vez Terrenal, que si no la vieron y tienen oportunidad de verlo, la obra de Mauricio Cartún es increíble, es una exquisitez cultural, es una maravilla, y ahí se habla de ese tema precisamente, de las dos maneras de ser un ser humano, el que vende al hermano por un plato de lentejas, y el otro que quiere disfrutar de la vida y conocer el mundo y no necesita demasiadas cosas materiales. Es el nómade, que era Abel. Bueno, después hay otros temas que, bueno, por supuesto que hay un capítulo sobre femicidio y sobre patriarcado, sobre los distintos tipos de patriarcado y los distintos tipos de femicidios que hay. En un altísimo porcentaje de casos, los femicidios se cometen cuando las mujeres dicen que quieren terminar un vínculo. Y esto es algo que tiene que ver, y yo adhiero a la teoría de Rita Segato, en el sentido de que el patriarcado hacemos mal si creemos que es una cuestión de hombres contra mujeres. El patriarcado no es una cuestión de hombres contra mujeres. El patriarcado es un sistema, un dispositivo de castración de nuestras mejores partes como hombres y como mujeres. Es un dispositivo facilitado además por la precarización de la vida. Por eso, cuando ahora vemos la avanzada de la derecha, vienen también con estos nuevos grupos supuestamente religiosos que banca la CIA, que se están llenando, que tienen hasta nombres en inglés. Por mi barrio hay una iglesia que no sé cuánto church, que parece una prepaga por afuera, una FJP o una especie de cosa rara que viene de Estados Unidos y siempre es para cagarte la vida. Todas esas cosas que llegan siempre son para sacarte todo. Y ahí hay, digamos, una necesidad también de reafirmar, bueno, en qué cosas nosotras, cada una de nosotras quiere afirmar su identidad, pero también la conciencia de que cuando hablamos de patriarcado no nos referimos solamente al patriarcado judio-cristiano, que es el que conocemos y el que vivimos nosotros todos los días, en diferentes cuestiones, sino que hay algo también en la especie que hizo. Por eso me parece interesante rastrear estas cosas que no tienen que ver con este gobierno, ni el anterior, sino que son sedimentos
culturales que están desde hace cientos, miles de años en la cultura, están en la lengua, están en diferentes modos de entender la vida y que tiene que ver con la supremacía del varón por sobre la mujer. Esto ha pasado en todas las latitudes, en todas las épocas, no ha dado demasiada felicidad, y estos hombres que hoy, cuando la mujer les dice me voy, sienten que su yo se disuelve, y que si pierden eso que tienen, que es la propiedad privada de la mujer, ellos dejan de ser quienes son. La verdad son pobres tipos, pobres seres humanos, pero bueno, uno no puede entender el fenómeno sin sentir compasión, pero es interesante entender el fenómeno de que se trata de cambiar un sistema que viene funcionando y fallando y que nos ha traído hasta aquí, que estamos en una crisis terminal del planeta. Porque esas cosas son las que están en juego en este momento. Bueno, y para terminar con lo femenino y no extenderme demasiado, porque ya estoy hablando mucho, hay una historia que no es un ensayo, es una historia que a mí me dio mucho placer escribir, que se llama Eduardo y María Laura, que es la misma persona, es una historia trans, y es el relato de cómo un jugador de rugby, casado, 3 hijos, familia de buen pasar, sin problemas económicos, de repente empezó a sentir ya desde muy chico que adentro de él vivía una mujer. Y es la historia de cómo pudo, las etapas por las que tuvo que pasar para dejar salir a esa mujer. Hoy toda esta avanzada neopentecostal que vamos a ver llegar, ya desembarcó, pero la vamos a ver atacar en todos los frentes en muy poco tiempo, porque están a todo vapor laburando, están contra la ideología de género. Fueron 40 años de lucha para que se pudiera hablar de género y no de sexo, para poder entender lo que más o menos todos en algún grado hemos entendido, y es que como tanto hombres como mujeres somos construcciones culturales. Y en el caso de tanto de la masculinidad como en el caso de la feminidad, estamos hablando de construcciones culturales que desde principios del siglo pasado tienen origen en Hollywood, porque es Hollywood como es la gran usina de estereotipos culturales que nosotros hemos mamado desde hace décadas, y es necesario pensar de qué otra forma se puede ser un hombre y de qué otra forma se puede ser mujer. Las mujeres tenemos mucho adelantado en este sentido, porque lo venimos pensando hace mucho tiempo. Y yo creo que el gran debate de género del siglo XXI es el debate de las nuevas masculinidades. Y es el debate de si también entre las mujeres, si lo que estamos buscando no es un hombre proveedor, ¿qué estamos buscando? Y cuando un hombre no puede ya ser proveedor, porque vivimos en un sistema que le ha quitado la posibilidad de llevar el sustento a la casa, ¿de qué modo sostenerse como varón frente a su familia? Estas son cosas que tienen que ver con lo ideológico, con lo cultural y con lo coyuntural. Y en algún momento hay que pensarlo, y los varones van a tener que hacer como hicimos las mujeres, reunirse entre ellos y confesar sus debilidades, los lugares donde se sienten vulnerables, y no tener miedo a ser vulnerables, porque las mujeres somos fuertes, así que podemos apoyarnos. Bueno, en lo femenino hay mucho más, pero no voy a contarlo todo porque si no voy a tardar 8 horas y se me va el micro. Bueno, y el último, que es el de cuentos. Y fue, la verdad, para mí era lo que necesitaba escribir en ese momento, el año pasado. Es narrativa pura, son cuentos de 4 o 5 páginas, cuentos que tienen muchos pilares en común. Algunos de ellos, de los más importantes, son que tienen que ver con una generación que es la mía, que vino justo después del terrorismo de Estado,
y que siempre pensamos que éramos una generación que no tenía nada interesante para contar, porque la generación de la Juventud Maravillosa había sido la anterior, y nosotros siempre llegábamos tarde a todas partes. También llegamos tarde al terror, aunque vivimos y pasamos nuestra juventud en plena dictadura y en un clima de opresión que yo creo que nunca había sido, o que no ha sido muy frecuentado por la literatura argentina. Entonces, hay muchos de estos cuentos que tienen que ver con esa generación y con esos años, están fechados. Hay alguno que habla de la Guerra de Malvinas, hay otros que transcurren en el 77, otros que transcurren en el 78. Los protagonistas son jóvenes, son los jóvenes que fuimos y que vivimos esa época con miedo, sin tenerle confianza al de al lado, sin dar nuestras direcciones, sin poder llevar a nadie a nuestra casa sin miedo, estudiando en las plazas, estudiando en los bares, con un montón de limitaciones que creíamos que, bueno, así era el mundo, porque uno cuando vive una situación, esto es lo importante de lo que le pasa a nuestros jóvenes hoy. Nuestros jóvenes hoy saben que así las cosas no son, que pueden ser de otra manera, porque han tenido la experiencia de una manera de vivir más feliz. Pero cuando uno salía o vivía en dictadura y tenía 18 o 19 años, no tenía demasiada idea de otro modo de vivir. Y toda esa época está teñida con una especie de neblina, porque era la neblina de la época en la que el silencio era salud, en la época en la que, de todas maneras, yo trabajaba ya en revistas contraculturales, o sea, las cosas que queríamos hacer ya las hacíamos, pero siempre corriendo riesgos que no había por qué correr cuando uno quería escribir sobre poesía. En realidad no hacía nada más que eso, y eso era peligroso. La poesía era peligrosa. Otro de los pilares del libro de cuentos es el lado B de lo femenino también, porque yo tenía ganas de escribir sobre algunas cuestiones que nos pasan a las mujeres y que no son las que nos hacen mejor propaganda, las que queda mejor decir. La envidia femenina, ¿no? Que es tremenda, porque el patriarcado no nos ha educado para admirar a una mujer que es más potente que nosotras. Por eso el odio más reconcentrado a Cristina surgió de mujeres que la detestaban porque ella podía más que el promedio, porque tenía un compañero que le decía te amo en un escenario, cuando por ahí estas minas tienen maridos que ni las miran, porque hablaba sin leer y decía cosas que tenían sentido. Pero tampoco habla. Sí, ese es un rasgo importante de tener en cuenta. El PRO, Cambiemos, no tiene lenguaje. Nada de lo que digan tiene ningún sentido. Nada. No hay que creerles nada, pero no porque mientan, sino porque no hablan, porque no están fuera del lenguaje. Son una grabación, como cuando querés comunicarte se te cortó la luz y querés comunicarte para que te restablezcan y nunca en la puta vida te da con un operador. Bueno, ese es el PRO. Es como cuando atendés el teléfono y es hola, soy Horacio Rodríguez Larreta. Es lo mismo si está Rodríguez Larreta del otro lado de la línea. No te va a decir nada nuevo. Da lo mismo que te pongan un grabador o que te pongan al tipo. Da lo mismo. Son estos que vemos debatir en C5N, que no los conoce nadie. Pibes de 30 años que evidentemente salen de algún semillero, están coacheados, van ahí, saben lo que tienen que decir, saben que no tienen que dejar hablar al otro. Y nosotros vemos a algunos cuadros nuestros que están ahí tratando de decir algo y yo creo que no tiene sentido. Eso no es un debate, que no hay que prestarse a esos juegos, que hay que abandonar los escenarios cuando los escenarios ya está la trampa puesta en el escenario, que hay que dejarlos que hablen solos.
que no tiene sentido dar una pelea donde de antemano está sellada la derrota, que hay que dar las peleas donde uno tiene alguna chance, aún siendo derrotado, pero donde hay alguna chance, donde uno ve que de entrada está todo preparado para que uno no pueda hablar, y el otro, porque además en el medio, incluso en el canal que vemos todos, yo no veo TN hace 3 años, pero incluso pongámosle buena fe, ha quedado en pantalla gente de tan poco nivel cultural y con tan poca información realmente, que uno no puede creer que cuando vemos muchos debates en C5N, directamente lo digo, los mediadores, los moderadores, dejen pasar mentira tras mentira, como si no tuvieran, como si los hubiesen importado desde Tasmania, como si no supieran absolutamente nada de la realidad argentina, porque eso es lo que le pide la televisión hoy a los que dejan trabajar en televisión, que no sepan nada. Condición número 1 para tener trabajo hoy en periodismo es no saber nada de nada. Esa es la más pura verdad. Entonces los que han quedado con micrófono no tienen capacidades intelectuales o periodísticas como para decirle a alguien que está diciendo una estadística falsa o una cosa de perogrullo o bueno, yo presencio y me indigno, ya salí del libro de vuelta y estoy hablando de política, pero me indigno mucho cuando veo que incluso periodistas que yo sé que tienen buena voluntad, pero caen en trampas groseras, como por ejemplo hablar de la causa de los cuadernos. Nadie debería prestarse a hablar de la causa de los cuadernos no existen, en todo caso hablar de la causa de las fotos de las fotocopias. Pero si uno acepta que hay una causa de los cuadernos, también está consintiendo que hay cuadernos. Y también está consintiendo un montón de cosas. Entonces, estos no son detalles lingüísticos, estas son cosas muy obvias para alguien que trabaja en comunicación. Y si en la televisión están pasando las cosas que están pasando, es porque, bueno, han dejado solo a los que saben equivocarse. Bueno, y finalmente, para terminar ya, y podemos intercambiar un poquitito, a mí me gusta mucho la escritura. Para mí el periodismo ha sido mi modo de ganarme la vida y es algo que me gusta mucho, pero mi carrera siempre fue gráfica. Tengo 40 años de trabajo en periodismo gráfico. La televisión, algunos me conocen por 678, pero yo ya tenía 30 años de laburo atrás. Y para mí la gráfica y la escritura es la base del pensamiento. La lectura y la escritura son cuestiones que uno no debe abandonar. Vivimos una época en la que estamos todos tentados a mirar el título que sale en la red social y ni siquiera entrar para leer la nota, porque nos está ganando la época, nos corre con un tipo de ansiedad demasiado alocada, porque es alienante. Entonces, yo creo que yo tenía ganas de escribir narrativa, porque la narrativa es el género que más, a mí por lo menos, me pone en contacto con lo íntimo, que para mí significa la escritura, y es el contacto entre la realidad y la imaginación. Y salieron estos 22 cuentos cortos y ligeros. Cortos son todos, ligeros no, es un poco, algunos son light, un poquito light, y otros son ligeros porque los escribí muy rápido, o sea que vale la palabra, pero con esto termino. Los que son ligeros, de verdad, hay 2 o 3 que son conversaciones de parejas que se deshacen, tienen que ver con separaciones. Y me pareció interesante escribir escribir estos cuentos sobre malos entendidos en una pareja que terminan con una separación sorpresiva en casi todos los casos, y que tengan humor. Porque en realidad me parece que, esto tiene que ver con el libro que estoy escribiendo ahora, pero me parece que hemos llegado a una instancia donde nuestros vínculos afectivos y amorosos también tienen que cambiar de paradigma. Y veníamos hablando de que hay muchos hombres que sienten muchos varones que sienten que el yo se les disuelve cuando la mujer les dice me voy, no te pertenezco.
¿no? Hay algunas frases como la maté porque era mía, o que podría estar en boca de un femicida o de Cacho Castaña. Digamos que eso es la pauta que pertenece a la cultura, de que estamos inundados y no controlamos esa usina cultural perniciosa. Y yo creo que hay que restarle un poco de gravedad a los malos entendidos afectivos, que hay que entender que las cosas empiezan y las cosas terminan, y que cuando se terminan, bueno, sí, puede ser que sea doloroso, no estoy negándolo, pero los verdaderos dramas son otros en la vida, y uno después se da cuenta que el verdadero dolor, el verdadero drama, pasa por otros lugares y no por el fin de un vínculo, que eso termina uno siempre superándolo. Y a mí me gustó mucho desdramatizar esas escenas y además poner un poco de manifiesto que todo vínculo afectivo es en realidad un malentendido.